En los abismos del universo, allí donde la luz se enfrenta a la oscuridad a cada instante para preservar su trono, su legítimo derecho a iluminar las tinieblas, hay secretos que permanecen ocultos hasta que encontramos la manera de mirar más allá del velo, más allá del manto que cubre el espacio más profundo y el tiempo más antiguo. Y en Internet pasa exactamente lo mismo. Hay un océano de información, pero no todo lo que hacemos en él está a salvo. Y aquí entra el patrocinador de hoy, Surfshark VPN. Una herramienta que protege tu privacidad en línea y te permite navegar sin preocuparte por fisgones, rastreadores o la censura de contenidos. Con Surfshark, toda tu actividad en Internet se encripta. Es un servicio de VPN que hace que tu información quede oculta y segura, impidiendo que puedan acceder a tus datos privados. Y lo mejor es que con una sola cuenta puedes usarla en dispositivos ilimitados, protegiendo todo tu hogar. Además, gracias a sus más de 3.200 servidores en más de 100 ubicaciones, puedes viajar virtualmente a cualquier parte del mundo. Esto para mí es fundamental, porque te deja acceder al catálogo completo de cualquier plataforma de streaming, pues hay muchas películas, series y documentales con restricción geográfica. Con Surfshark tienes acceso a absolutamente todo. Yo, por ejemplo, gracias a su VPN, estoy pudiendo ver contenido que no está disponible en España, como la segunda temporada de Cosmos en Prime Video. Y por supuesto, Surfshark también incluye un antivirus integrado, que protege tus dispositivos, tu cámara web y tus archivos las 24 horas del día. Una vez lo configuras, te olvidas, funciona siempre en segundo plano. Y si alguna vez necesitas ayuda, cuentan con soporte 24/7 por chat, correo o redes. Si lo pruebas ahora desde el link que tienes en la descripción y en el comentario fijado, o usando el código Bertrand, tendrás 4 meses extra gratis. Además, tienen una garantía de reembolso de 30 días para que lo pruebes sin compromiso, pero seguro que te quedas como yo. Así que muchas gracias a Surfshark por patrocinar el contenido. Y ahora, os dejamos con el vídeo. La vida de una estrella se sostiene sobre un pacto, frágil como el hielo. Un peligroso acuerdo entre dos entidades, dos fuerzas rivales, que constantemente hacen gala de su poder a través de un equilibrio imposible. La invisible gravedad que arrastra toda la materia hacia adentro, hacia su corazón, y la abrasadora fusión nuclear que con su calor y su luz empujan hacia afuera. Durante millones de años, ambas mantienen una tregua. Una danza efímera entre las arquitectas de los dioses, que da forma al orden del universo. Un tratado que convierte el caos en una armonía que brinda significado al vacío. Pero ningún pacto es eterno. La paz, allí donde se forja la luz, es un mero espejismo. Tarde o temprano, la estrella alcanzará un punto de no retorno. Cuando empieza a agotar su combustible, el pacto es quebrado. El equilibrio se fractura para no regresar jamás. La guerra ha comenzado. La gravedad reclama lo que siempre fue suyo y avanza como un ejército oscuro. La energía nuclear, agotada, apenas resiste, y la estrella empieza a colapsar sobre sí misma y a calentarse, a lo que responde, encendiendo un infierno final. Agonizando, se convierte en un horno que forja elementos cada vez más pesados. Átomos con un mayor número de protones, liberando más y más energía a cada paso. Un acto desesperado para aferrarse a la vida que, sin embargo, no es más que el camino a su condena. Cuando empieza a moldear átomos de hierro,
todo cambia para siempre. La estrella se ha envenenado a sí misma. Su fusión, por primera vez, no libera energía. Ha firmado su sentencia de muerte. Las reacciones nucleares se apagan. Ya solo queda la gravedad, implacable, alzándose vencedora de una guerra cuyo desenlace ya estaba escrito. Y sin ninguna otra fuerza en su camino, no hay nada que evite el colapso hacia el abismo. La gravedad precipita trillones de toneladas de gas hacia un corazón envenenado, hacia ese infierno extinto. El espacio mismo se estremece y el tiempo se quiebra. La presión crece más allá de lo imaginable y en un último grito de agonía, se consuma la tragedia. Las condiciones en el núcleo muerto se vuelven tan extremas que de repente, las reacciones de fusión nuclear se vuelven a activar. Pero la estrella no vive, solo exhala una última vez. Esa reanimación tan solo completa su sacrificio, un efímero regreso a la vida en el que su corazón libera una cantidad colosal de energía. Una onda expansiva atraviesa la oscuridad, una explosión que durante unos segundos eclipsa el brillo de toda su galaxia. La estrella acaba de morir, el vacío ha sido testigo, en medio del paradójico silencio del espacio, de la consumación de una supernova. Pero es en ese sacrificio donde se esconde su legado. En su agonizante muerte, libera sus tesoros más recelosamente custodiados. Un epílogo de destrucción, con el poder de convertirse en un prólogo de creación. Las joyas que había custodiado en su corazón ahora son propiedad del universo, de la democracia gravitatoria, desperdigadas en la oscuridad, pero convertidas en semilla. Un polvo sagrado con el poder de engendrar a nuevos dioses. Estrellas concebidas de las cenizas de otras que son meros recuerdos. Porque dicen que de la muerte nace la vida. Porque en el universo nada muere del todo. La muerte de una estrella solo es el principio de algo. Sus cenizas son la semilla de nuevos imperios. Aquello que entregan en su sacrificio es el material para forjar nuevos soles, nuevos mundos. Y en nuestro caso la vida. Una vida que ahora es capaz de ir en busca del instante en el que ese sacrificio se convierte en herencia. Tres décadas después de la concepción de la misión más ambiciosa de la historia de la NASA, el 24 de enero de 2022, el telescopio espacial James Webb alcanzó su destino. En órbita en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, desplegó sus espejos, listo para comenzar su odisea. Allí, suspendido en un equilibrio perfecto entre nuestro mundo y la estrella madre, se convertía en centinela. El ojo más perfecto jamás creado, diseñado para captar señales invisibles a nuestros ojos, comenzaba a inspeccionar una luz procedente de los confines del universo. Webb iba a leer las historias que solo pueden ser relatadas por el espacio más profundo y el tiempo más antiguo. Era un observatorio que revelaría todo aquello escondido en el espectro de las ondas infrarrojas, atravesando todas las barreras con las que sus predecesores se habían topado. Con unos instrumentos extremadamente sensibles y un espejo primario de 6,5 metros, haciendo de él una de las mayores proezas de la historia de la ingeniería aeroespacial, nos iba a entregar retratos de entes,
que la humanidad nunca había estado destinada a contemplar. Y cumpliendo con todas y cada una de las promesas que nos había declarado, en su tercer aniversario aguardando en la oscuridad, como un escriba silencioso, recogiendo la memoria de las estrellas y las galaxias más antiguas, James Webb podía presumir ya de haber cumplido con su palabra. A través de sus confesiones, estábamos reescribiendo todo cuanto creíamos conocer sobre el universo. Pero todavía se guardaba un as bajo la manga. Un testimonio que, descifrado, nos podía conducir al umbral de nuestro propio nacimiento. A principios de julio de 2025, como parte de un estudio liderado por la astrónoma Melissa McClure, de la Universidad de Leiden, sus espejos captaron una señal tenue pero inquietante, procedente de las profundidades de la constelación de Orión. Allí, a 1300 años luz de nuestro hogar, una estrella recién nacida, Hobbs 315, escondía un secreto, delatado por la química de su luz. 6 años antes, previo a su definitiva desactivación, el telescopio espacial Spitzer, el cuarto y último de los grandes observatorios de la NASA, operando en el infrarrojo, ofreció el primer espectro inicial del sistema, que había recibido su nombre por ser la entrada número 315 del catálogo Hobbs, acrónimo de Herschel Orion Protostar Survey, un censo realizado entre 2009 y 2013 sobre protoestrellas en la nube molecular de Orión, una de las regiones de formación estelar más activas y cercanas a la Tierra. El espectro de Spitzer contenía indicios de material rocoso y caliente en el entorno de la estrella. Señales prometedoras, no suficientes para afirmar que estábamos ante la condensación de minerales próxima al nacimiento de planetas, que sin embargo, sí hicieron que se convirtiera en uno de los objetivos de James Webb, que en verano de 2025 pudo por fin tomar el legado de Spitzer. En el resplandor de su disco de gas y polvo, Webb detectó las huellas de una transformación primordial. Monóxido de silicio y cristales de silicato, el compuesto principal de los planetas rocosos, emergiendo en el infrarrojo medio, justo donde estos minerales brillan al formarse. La primera condensación, los primeros granos sólidos del imperio de aquella protoestrella. El instante en el que el gas se convierte en piedra, y la piedra en la semilla de los futuros mundos. Los resultados del telescopio sugerían que por primera vez en la historia habíamos cazado un disco circunestelar, la estructura con forma de anillo situada en torno a una estrella joven, donde el gas se estaba convirtiendo en roca, donde los pilares para la creación de planetas se estaban creando. Era una sospecha demasiado poderosa para aceptarla sin más. Si aquello realmente era cierto, no estábamos observando simplemente la formación de mundos en un disco protoplanetario, algo que ya habíamos logrado en el pasado. Estábamos rebobinando el tiempo incluso más lejos, contemplando el instante cero de la creación de un imperio, el tiempo en el que los hijos de un sol todavía no existen, pero acaban de forjar sus cimientos. La perspectiva era tan ilusionante, pero la probabilidad de error tan alta, que la comunidad científica comprendió que hacía falta otra mirada. James Webb nos había revelado la química y el estado de la materia. Necesitábamos a alguien que nos dijera dónde y cómo se movía. Solo así podríamos confirmar las sospechas y, sobre todo, conseguir una imagen para la historia. La esperanza descansaba en el corazón de Chile, en el desierto de Atacama. Allí, sobre el llano de Chagnantor, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, yace el mayor proyecto astronómico del mundo. 66 radiotelescopios constituyendo un único interferómetro. ALMA. Sus ojos milimétricos podrían cartografiar con precisión lo que James Webb apenas había podido presentir. Así, apenas unos días después de los análisis preliminares del telescopio espacial, las antenas del radiotelescopio se desplegaron al unísono como vigías, con la confianza de que siguiendo las coordenadas de Webb,
pudieran determinar de dónde procedían exactamente aquellas señales químicas. Esclarecer el origen de los minerales en el disco protoplanetario, o por el contrario, revelar que todo se había tratado de un espejismo o de un error en la interpretación de los espectros. ALMA no es una cámara al uso, no tiene ojos que capten imágenes como Hubble o James Webb, pero sí tiene oídos. Cada uno de sus radiotelescopios capta ondas milimétricas y submilimétricas, con longitudes de onda mucho mayores que la luz visible. A través de la magia de la interferometría, los 66 pueden trabajar juntos, comportándose como un único telescopio gigante, del tamaño de la mayor separación entre ellos, unos 16 kilómetros. Cada par de antenas observa el mismo objeto, y sus señales se combinan y se comparan en un superordenador, que no produce una fotografía, sino un patrón de interferencia único, que por sí solo no revela prácticamente nada. Pero sumando la información de todos los demás, se va llenando un mosaico de información. Los astrónomos después aplican algoritmos sobre ellos, obteniendo un mapa bidimensional de intensidad de la radiación en cada punto. Una imagen en longitudes de onda no visibles al ojo humano, que por tanto se representa en colores falsos. ALMA no tomaría una fotografía de Hobbs 315 en el sentido óptico de la palabra. Traduciría ondas invisibles en datos, y esos datos se reconstruirían matemáticamente hasta formar una imagen que quizás no se entregaría lo que anhelábamos. Y por suerte, las observaciones de ALMA despejaron todo atisbo de duda en la dirección que todos ansiaban. Con su resolución quirúrgica, dibujó un retrato del fenómeno. Nos acercó a las puertas de aquel imperio naciente, a 1300 años luz, a través de un retrato destinado a convertirse en una de las instantáneas más memorables de la historia de la astronomía. En el centro, Hobbs 315, un astro que acaba de nacer, aún envuelto en gas y polvo. Podemos ver cómo de ella brotan chorros de monóxido de silicio, expulsados a tremenda velocidad. El azul significa que el chorro se acerca a nosotros, el rojo que se aleja. Los datos previos de James Webb habían sugerido que el gas se desplazaba a unos 10 kilómetros por segundo. ALMA estaba revelando que en realidad se movían 10 veces más rápido. Una diferencia que para los ojos expertos era crucial. Significaba que el monóxido de silicio proviene de una región diminuta, una zona muy cercana a la estrella, demasiado pequeña para verse en la imagen. Allí, el gas se arremolina y empieza a cambiar de estado, a transicionar hacia silicatos. Al mismo tiempo, ALMA mostró que los niveles de monóxido de silicio eran menores de lo esperado, algo que solo puede significar que en el disco, parte de ese gas está comenzando a condensarse en sólidos. Justo en ese paraje que debía ser leído entre líneas, la alquimia cósmica se estaba activando. Gracias a ello y a la forma de las líneas de absorción, los astrónomos pudieron calcular la ubicación del gas. El monóxido de silicio de movimiento lento, aquel que se estaba condensando, se encontraba orbitando a una distancia de 1 unidad astronómica, equivalente a la que separa la Tierra del Sol. Un anillo que marcaba el lugar exacto en que el gas se transforma en cristal, y con él se forja la primera piedra de los mundos. Era la confirmación
el testimonio definitivo de que estábamos ante el primer retrato del nacimiento de planetas alrededor de un lejano sol. Nunca antes se había atrapado el instante exacto en que la materia gaseosa empieza a cristalizar en sólidos, en cómo los silicatos se moldean para dar los bloques fundamentales para la forja de los hijos de la estrella. Nunca antes habíamos tenido acceso al minuto cero de un imperio estelar. Webb lo había presentido, ALMA lo había confirmado. Dos instrumentos, uno desde las profundidades del espacio y otro sobre la superficie del mundo, se habían unido para arrancar uno de los secretos más íntimos del universo. Ese fue el momento de la epifanía, de la revelación. Porque en aquella imagen se escondía algo mucho más profundo que el nacimiento de un lejano sistema estelar. Era un solemne recordatorio de que incluso ahora, mientras nacemos, vivimos y soñamos, la historia de nuevos mundos está empezando a tallarse sobre la incandescente piedra de las estrellas. Pero también encontramos un espejo. En aquel retrato no solo estábamos mirando a Hobbes 315, estábamos contemplando nuestro propio pasado. Porque lo que ardía allí, a 1300 años luz, era un reflejo de lo que ocurrió aquí hace 4600 millones de años. Cuando la semilla de nuestra Tierra, de los océanos, de los continentes y de nosotros mismos, fue plantada en un paraje idéntico. Con la seguridad de tener en sus manos una evidencia visual, acompañada de lecturas repasadas hasta el agotamiento, el equipo liderado por Melissa McClure decidió que era el momento de compartir con la comunidad científica y el mundo entero aquel momento tan íntimo del universo. El 16 de julio de 2025 publicaron un artículo en la prestigiosa revista Nature mostrando los resultados y la imagen que cambiaría para siempre el modo de entender y ver el origen de los mundos. En la crónica difundieron que por primera vez habíamos captado la infancia más primitiva de un sistema solar en formación, un instante cero, inmortalizado para siempre. Atrás quedaban las vagas imágenes, demasiado tardías, de discos protoplanetarios lejanos. Esto era de una naturaleza distinta. Habíamos visto aquello que sucede antes de que cualquier cuerpo se consolide, la transición de lo gaseoso a lo sólido. No era posible ver más atrás. Habíamos alcanzado el umbral. Well, a star just like our sun is giving birth not to life, but to worlds. Astronomers have caught the earliest ever glimpse of rocky planets forming in deep space. The thing that we've discovered is this T=0 moment, the first moment where the building blocks that will go on to form terrestrial planets like the Earth, or maybe even the cores of Jupiter-like planets. This rare cosmic snapshot may unlock secrets of how Earth and we came to be. Take a look. La noticia se propagó con la velocidad que ameritaba. Medios de comunicación de todo el mundo recogieron el testigo de Nature y en cuestión de horas, titulares que hacían del descubrimiento una narrativa íntima se expandieron por la radio, televisión y redes sociales. El reclamo era muy poderoso. El descubrimiento no se construía sobre teorías abstractas. Se ilustraba con una imagen que conectaba con cualquier ser humano. Porque la trascendencia del hallazgo iba mucho más allá de la ciencia. Conectaba con nuestra naturaleza. A todos se nos permitió mirar hacia atrás en el tiempo, hasta el amanecer de nuestro reino, y reconocer ese tiempo igual a cero de nuestro hogar. Científicos, periodistas, filósofos y amantes de las estrellas se rindieron ante la belleza del retrato, porque en ese instante captado en Hobbes 315 yacía también nuestro pasado. Las publicaciones encendieron la interpretación simbólica de la imagen.
Los propios padres del descubrimiento lo compararon con la fotografía de nuestro sistema solar bebé. Una visión tan cercana a lo que una vez fuimos, que casi podíamos tocarlo, reconociendo el valor de poder estudiar los procesos que ocurrieron hace 4.600 millones de años, con una claridad con la que hasta ahora solo podíamos soñar. La acogida mediática fue apasionada, desde artículos académicos hasta portadas de divulgación. Todos, a su manera, resaltaron que nunca antes habíamos visto algo tan temprano en formación planetaria. Millones de años antes que cualquier otro acercamiento. Hobbes 315 se convertía en un guía. Con ella podíamos sentir que nuestra historia cobraba vida en otra estrella. La estrella está en camino de ser igual de grande que el Sol, y el disco tiene aproximadamente la misma masa y radio que tenía el nuestro con esa edad, unas 35 unidades astronómicas. El sistema de Hobbes 315 es un análogo de nuestro sistema solar. Comprender su naturaleza significa comprender nuestro propio origen. Durante décadas, los astrónomos se debatieron entre dos escenarios. Uno en el que los planetas se forman lejos de la estrella madre, en regiones frías donde el agua puede helarse en granos de hielo, acumulando masa velozmente. Y otro en el que lo hacen muy cerca de su Sol, allí donde el monóxido de silicio se condensa en cristales incandescentes, forjando roca a temperaturas muy elevadas. Hobbes 315 por primera vez ha brindado una respuesta clara. El génesis empieza en las proximidades del fuego estelar. Allí, a poco más de una unidad astronómica, empieza el relato de los mundos. Una revelación más que no es un punto final, sino un umbral. El equipo espera seguir observando el sistema para determinar en qué lugares exactos empiezan a ensamblarse los embriones planetarios y cuánto dura esta fase. Quizás Hobbes 315 y nosotros seamos dos casos excepcionales. O tal vez descubramos que prácticamente todos los discos protoplanetarios atraviesan este rito en sus primeros instantes. Este ha sido el primero de lo que esperamos sea una larga lista, porque solo la comparación dirá si fuimos una rareza afortunada o un episodio más en la rutina de nuestra galaxia. Sea como sea, este es el inicio de una historia aún más vasta. Lo que James Webb y ALMA han hecho, atrapando a una estrella en el momento exacto en que comienza a tejer a sus hijos, es comenzar a escribir un relato. Un relato de cómo mundos como el nuestro se elevan desde el polvo incandescente en una resurrección cósmica. Un relato en que el presente se convierte en pasado y el pasado en presente. Dicen que de la muerte nace la vida, allí donde una estrella agoniza, exhalando un último aliento con la inconmensurable violencia de una supernova, antes de convertirse en polvo, el universo siembra sus semillas. Porque tras ese instante de destrucción absoluta, las cenizas de lo que antaño fue un sol se dispersan en el vacío, viajando más allá de las fronteras de un imperio extinto. La muerte de una estrella es un sacrificio necesario, una parte indispensable de ese ciclo que ha perpetuado el linaje de la luz desde el amanecer de la primera generación de dioses. Los elementos liberados de su corazón, desgarrado por el colapso gravitatorio, como un regalo, moldean un polvo enriquecido. Un polvo que flota, se condensa y se congrega en la penumbra de una nube molecular. Sobre las cenizas del dios caído, la gravedad vuelve a tomar el control, exculpando sus pecados para, esta vez, ser el motor de la creación. Guiada por la atracción gravitatoria, la materia halla cobijo en regiones cada vez más densas, cada vez más calientes, hasta que, como el ave fénix, algo renace de las cenizas.
esperando pacientemente tras unos 100 millones de años. En un punto de aquella nube, el gas se ha calentado tanto que de repente las reacciones de fusión nuclear despiertan. La oscuridad se quiebra. La resurrección se ha consumado. Una nueva generación ha nacido. El linaje de la luz se ha preservado y una nueva estrella ha reclamado su derecho al trono. El corazón de Hobbes 315 ha latido por primera vez. Como todas las estrellas recién nacidas, arrastra a su alrededor un disco vasto de gas y polvo, despojos de la nube molecular en la que ha sido engendrada. Un anillo que gira y se calienta en torno a su calor, una fragua primordial donde se decide el destino de sus futuros hijos. Y allí, en esa danza primigenia, en medio de un caótico infierno acabado de forjar, sucede ese milagro del que hemos sido testigos. El monóxido de silicio, que flota como un gas incandescente en las proximidades de la estrella, empieza a enfriarse, se condensa en cristales diminutos, silicatos que giran en torno al sol naciente. Los primeros cimientos de algo que será mucho más grande, pero que por ahora es una simple promesa escrita en la gravedad. De esos cristales surgirá la alquimia de los planetas. Al principio serán minúsculas motas que rozarán tímidamente, pegándose unas a otras. Después, cúmulos que colisionarán y se desgarrarán, creciendo a través de la anarquía y la violencia. Con el tiempo, de esos choques emergerán los planetesimales, cuerpos sólidos que se convierten en príncipes. Aspirantes a mundos que resisten, que persisten y que siguen atrayendo nueva materia. Y en esa forja, lenta, pero brutal e inexorable, a través de una batalla librada sin testigos, entre el caos y el equilibrio, germinarán los protoplanetas.
un embrión planetario que devorará todo cuanto le rodee. A partir de ese momento, cuando llegue el frío y la paz gravitacional, la familia quedará establecida. Los reyes se alzarán. Hobbes 315 habrá elegido a los hijos, que la acompañarán hasta el fin de su luz. Su reino tardará mucho tiempo, entre 50 y 100 millones de años, en alcanzar su madurez. Sus planetas todavía no tienen rostro, ni identidad ni destino cierto. Cuando lo tengan, nosotros ya no estaremos aquí. El recuerdo de nuestro tiempo, de nuestro legado, habrá desaparecido, convertido en las cenizas que permitirán la perpetuación del linaje de las estrellas. Y si en alguno de esos mundos la química llega a organizarse en una vida compleja como la nuestra, ninguno de esos seres sabrá jamás que alguien, en un pasado remoto para ellos, tomó una imagen de su origen. Que en un insignificante planeta azul, en un lugar de la galaxia donde ya solo existe oscuridad, unos ojos fijaron su mirada en una estrella naciente y vieron cómo se forjaban los pilares de su historia. Nunca sabrán que retratamos el génesis de su reino, que llamamos a ese momento el tiempo cero, que fuimos testigos del amanecer de todo aquello a lo que llamarían hogar. Ahora tenemos más claro que nunca que de la muerte de una estrella surge siempre el juramento de un nuevo comienzo, que en el sacrificio y la resurrección se esconde la promesa de nuevos mundos, nuevas vidas y nuevas historias. Hobbes 315 es más que un descubrimiento científico, es un espejo que refleja nuestro pasado, el pasado de todos los hijos del universo. Al contemplar esa imagen, sabemos que hay algo que trasciende los datos, las teorías y los números. La convicción de que somos herederos de un ciclo eterno, y que nuestra existencia, fugaz y quizás insignificante, está inscrita en la misma ley que concibe y consume estrellas. Tal vez nunca sepamos qué destino aguarda a Hobbes 315, pero lo cierto es que hoy hemos visto su principio. Y es en ese principio que hemos podido reconocer el eco de nuestro propio nacimiento.